Gracias, señora presidenta, pero es que precisamente lo que iba a explicar facilita que nosotros, es que era lo más interesante. Yo estoy dispuesta a cederle parte de mi tiempo, porque precisamente lo que iba a explicar en este momento es lo que se va a basar las preguntas de todos los portavoces. Digo yo, o sea, es que como un ahorro más lógico, ¿no? Que les ponga precisamente lo que vio y por qué dimitió y por qué no coincide con el informe de la CIA, porque era el único piloto y que estaba allí dentro, el único que dimitió y el único que denunció además por escrito. Entonces, es un testigo excepcional, ¿me entiende? Pero lo que usted diga, adelante, yo entonces, es que le voy a preguntar precisamente pues lo que él iba a decir. Si le va a preguntar sobre eso, ningún problema. Le pregunta la portavoz. Pero al ser una comisión de investigación tenemos que dejar que el portavoz explique precisamente, y ahora entraba en el solomillo, digo yo, pero bueno. Muchas gracias, señor Valentín Villarroel. A mí me parece de las intervenciones más importantes que tiene esta comisión es la de usted. Era el único miembro piloto de la comisión de investigación. Y segundo, con una integridad que a mí me parece impresionante, usted en determinado momento dimite. Hubo gente que quiso simplificar y decir que dimitió porque se había filtrado el informe. Y bueno, yo he leído su carta y la tengo aquí de dimisión, que me hubiera encantado, si hubiéramos tenido otro tipo de tiempo, poderla leer, sobre todo, no para los miembros de la comisión, que la podemos tener todos, sino incluso para los ciudadanos que nos siguen, ¿no? Y usted en esa carta de dimisión dice cosas como: mi renuncia debe entenderse como expresión de protesta a la perversión de los fines que persigue la CIAC, como una denuncia al correcto y debido funcionamiento de la misma, como una demanda a una urgente regeneración y recomposición de la comisión, pero además mi dimisión pretende impedir el aprovechamiento ilícito que pudiera derivarse de la continuidad y ratificación del borrador en cuestión. Es necesario que profundice y argumente en mis consideraciones. Por ello, quiero hacer constar que en la gestación, articulación y aparición de este borrador no he tenido nada que ver. Y he tenido conocimiento por la prensa de su existencia, que discrepo profundamente, no solamente de la forma, sino del contenido, argumentaciones y recomendaciones del borrador. Y eso lo dice usted en la carta que dirige al presidente de la CIAC. Y estamos refiriéndonos al informe sobre el presidente de Hispanet. Por eso digo que esta comparecencia quizás es la más importante de toda la comisión a efectos de conocimiento. Y usted al final de la carta dice: esta es la triste despedida de un piloto comercial veterano que expresa su tristeza y frustración por no poder haber impedido este sinsentido, falta de rigor e independencia. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿a quién mandó la carta de dimisión? Que cuando presenta su renuncia, que le dice el presidente del secretario de CIAC, si tiene la carta que le envió la ministra y si nos la puede hacer llegar. Y le digo todas las preguntas: si la CIAC tenía recursos, si ustedes lo denunciaron y perdón, si la filtración fue consentida o cómo fue. Muchas gracias. Decirlo, porque tengo problemas continuamente y me recuerda su señoría también lo mismo. Bien. Yo sobre el presidente no quería ahondar mucho porque saben sus señorías que murió no hace mucho tiempo, el que era presidente. Pero mi problema en aquel momento, bueno, anteriormente radicaba, y sigo creyendo, que no hay independencia, sobre todo a nivel de presidencia de la CIA. Yo sí creo en la honestidad de esas personas, no lo dudo, en absoluto. Pero por las razones que sean, por la forma del nombramiento, por la relación que hubiera con el propio ministerio, no la había. Porque nosotros teníamos, en algunas de las discusiones sobre los propios informes, siempre había una cierta tendencia a edulcorar, por decir de alguna forma, algunos informes. Se veía claro. Vuelvo a insistir,
la lucha era casi continua. Yo también es verdad que lo mismo cuando dimití, que en mis actuaciones normales en las distintas reuniones que teníamos, el resto de los vocales me apoyaron. De hecho, cuando yo dimití, una vez que me pregunté a su señoría, efectivamente la ministra me dio una notificación que además la mandaron por vía de urgencia y llegó a mi casa con un motorista al anochecer, para que quedara claro que yo entiendo también la postura de la ministra, ¿eh? Yo lo que pasa es que mis dudas empezaron ahí y yo, a través de mi asociación de pilotos, que fue la que me propuso, del sindicato de pilotos y del propio colegio, consultados, me recomendaron, por conveniencia, además de los propios pilotos, que siguiera. O sea, me dijeron, acepta podríamos decir, la orden que te da la ministra, acéptalo, no lo vamos a recurrir y sigue. Entonces yo continué. ¿Qué es lo que realmente me pregunta también? Si tenían recursos. Realmente hay que pensar que el accidente, con el dramatismo que supuso para las víctimas y los familiares, fue, como es de entender, para la propia comisión también un mazazo, porque nos cogió de sorpresa en todos los sentidos. Lógicamente por el propio drama, pero estaba en dimensiones tan grandes que la comisión en ese momento, a mi modo de ver, no tenía suficientes medios, ¿eh? Sí, la entrega de las personas que sí trabajaron en la investigación, a pesar de que hubieran cometido o no los investigadores sobre él, había una entrega total, pero faltaba, para mi modo de ver, suficiente personal y medios. Yo sé que ahora ha cambiado bastante y que en general pues bueno, tienen mayor número de... Pero en ese momento sí había, a mi modo de ver, falta. Porque no había la previsión. Quizás una de las cosas que yo entiendo que lo podemos aplicar a todo el mundo aeronáutico es que nos falta previsión en este país. No sé si es porque somos así, por la razón que sea. Y en ese caso, pues claro, habrá gente que dirá ahora, nadie preveía que podía haber un accidente de esas dimensiones. Pues sí, pero lo hubo. Desgraciadamente lo hubo. Entonces, de alguna forma, desbordó a la propia comisión. Y después, ¿qué otra pregunta me había hecho respecto a...? Perdone. Si cuando presentó la renuncia al presidente y al secretario... Sí. ¿Le resultado también? Si ustedes habían solicitado que se les facilitaran los recursos necesarios para afrontar la investigación con garantía. Sí. Y si la filtración fue consentida, es decir, si usted cree que se facilitó dentro de la propia SEAC. Yo cuando vi el artículo, yo lo vi directamente en la prensa, me fui inmediatamente a la comisión, solicité reunirme con el presidente y con el secretario, y con los dos, en el despacho del presidente, les expuse mi indignación, y además yo a ellos les dije que eran responsables por lo menos de la custodia del informe y que entendía que ellos eran responsables de lo que había sucedido. Me dijeron que no, que había sido una fuga. No lo puedo. Esa fue mi situación. Yo, a continuación, pues fueron prácticamente en menos de 48 horas, ya había hecho el escrito, la ministra me pidió que continuara y como mis organizaciones, como he dicho antes, me lo recomendaron, pues yo seguí. Yo no puedo asegurar que ellos tuvieran parte, podríamos decir, voluntaria de comunicarlo. Lo que sí, y lo puedo decir, como lo dije entonces, sí eran responsables de la custodia de ese documento. Y además, es más, ese documento yo personalmente ni siquiera lo había leído. Es que no lo había leído. O sea, porque es que decir, bueno, es que hemos hecho un borrador, que estamos aquí todos, llegamos a un acuerdo, bueno, un acuerdo inicial, o vamos a... ¿Es un borrador? No, es que yo no lo había leído. O sea, que usted ratifica que siendo miembro de la comisión de la SEAC, siendo el único piloto, el borrador ya de las conclusiones, que se filtró además a la prensa, ni siquiera usted lo conocía, que estaba hecho previamente antes de que lo elaboraran ustedes, que eran los miembros de la SEAC. Si no se elabora, por lo menos se van a participar los miembros para las correcciones que entiendan, ¿no? Pero yo no lo había ni leído.
Bueno, esto es tremendo lo que usted está diciendo. Y la otra cosa que le quería preguntar es, ¿usted conserva todavía la carta que le envió la ministra? Sí. A mí nos gustaría... Afortunadamente, o sea, desafortunadamente no la ha traído, pero... Nos la hiciera llegar porque nos parece fundamental, ¿no? ¿Ustedes en algún momento reclamaron medios para los medios que necesitaba la comisión para sus investigaciones? Sí, lo que pasa es que siempre, y en esa época, no tengo por ahí las órdenes ministeriales correspondientes. Ahora ya no lo veo tanto, pero en aquella época yo sí veía que cuando se hablaba de recursos, no solamente en el ámbito nuestro, sino en muchos, había una coletilla, que lo recordarán ustedes, siempre que no afecte a los propios presupuestos del Estado, una expresión más o menos así. Entonces eso lo pedíamos, pero bueno, es verdad que el intento en ese aspecto sí se hizo, pero bueno, a lo mejor el Ministerio no entendía que fuera tan necesario. Ahora ya sí ha habido cambios, lo mismo en personal que en medios. La última. ¿Usted como vocal tenía acceso a toda la información que recababa el secretario de la SIAC de todas las partes implicadas en el siniestro? ¿La recibían todos los vocales? ¿Físicamente los documentos o de qué manera? Es la última. Sí. El acceso sí. El acceso siempre que... Todo. Siempre que tú solicitaras el acceso a una información, un documento, lo que pasa es que era tanta la información que había, porque si ustedes conocen perfectamente, yo creo que casi se saben de memoria el propio informe, con lo extenso que es, pues imagínense para elaborar, porque cualquiera de las partes correspondientes había muchísima documentación. Entonces, si no tenías un interés específico, bueno, estabas fiando, que es lo lógico, en las personas, en los investigadores que tenían cada uno de los sectores. Y si no tenías una duda específica, tú confiabas en que ese trabajo, cuando llegara a reflejarse en el informe que se le proponía a la comisión, pues es cuando tú tenías los tiempos, dependiendo las épocas, en las fases, tenías más o menos tiempo para poder profundizar antes de dar tu opinión. Pero yo también quiero hacer ver que cuando se produce el cambio en el 2010, en el verano del 2010, el informe que su señoría conoce no estaba terminado. De hecho, se termina posteriormente. Sí, estaba en fase de evolución. Y en eso hay que ser muy cauto para lo negativo y para lo positivo. Yo pongo muchas veces, hablando de esto, es una especie, como un ejemplo del puzzle. Todo el mundo sabe cuando estamos haciendo un puzzle que definitivamente aquello es un puente y después te das cuenta que no, que era otra cosa. Pues en la investigación de accidentes para sí, hasta que no está completo el puzzle, se arriesga uno a dar opiniones. Entonces, mientras se está realizando esa investigación, la vas recibiendo, la vas procesando si puedes, pero hasta que no esté todo entrelazado, no es fácil. Y nosotros, cuando terminamos nuestra actividad en el verano del 2010, no estaba desarrollado todo. Estaba en trabajos parciales, cada uno en su investigador. ¿Y hubo algo que ustedes consideran fundamental para la investigación de solicitud que nunca llegara? Hombre, nosotros hacíamos mucho hincapié, por ejemplo, cuando se le pedía, y eso lo saben sus señorías perfectamente, el famoso relé. Siempre que se pedía a BOI había algún tipo de demora. Hay muchas quejas siempre por la tardanza de los informes, pero lo mismo en que en todos. Hay que entender que uno de los grandes problemas que han tenido las comisiones que yo he conocido es que no tienen la suficiente poder para exigir, en este caso, entrega de información. La obligatoriedad por ley es lo que dice que nos correspondería a nosotros, por ejemplo, proponer. Claro. Igual que en la comisión de investigación hay que comparecer, que ustedes, cuando pidan una comisión de investigación, sea obligatorio por ley facilitársela. Claro. Es lo que está usted diciendo. Claro. Eso es muy importante lo que está diciendo. Me parece que sería una de las propuestas, si no entiendo mal, de esta comisión, que pasara la Comisión de Investigación de Accidentes a depender del Parlamento. A mí me parecería importantísimo. Pues muchísimas gracias, señor Villarroel, por lo que dijo. No sé si ustedes han recibido información del último no es un barómetro. El colegio tiene anualmente pues un... ¿Colegio de pilotos? El colegio de pilotos
hace siempre encuestas a los pilotos sobre el tema fundamental de aviación. El último, que yo no sé si le pedía ha llegado, es muy significativo, porque aparte que vienen las clasificaciones sobre ES en la CIAE, una de las preguntas que hace el colegio a los pilotos es: ¿entendería que sería conveniente o mejorable, que sería mejor para la investigación, que dependiera de eso? Y en un 62% o un 68% de los pilotos confirma que sí, con lo cual yo creo que también es importante que los propios pilotos, en su mayoría, ven que sería positivo que esa comisión dependiera del Parlamento. Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias, señor compareciente. Muchas gracias, señora. Más por el Grupo Esquerra Republicana, señor Lorri.